Qué bendición y qué privilegio que Dios nos da el poder compartir la palabra de Dios en esta mañana. ¿Y cuántos estuvieron el día de ayer? Ayer Dios nos habló de una manera muy especial. Compartí acerca de la visión del profeta Ezequiel, capítulo 47 del libro de Ezequiel, y cosas que Jesús mismo, Dios mismo le estaba revelando a Ezequiel que las dijera, las hablase al pueblo de Dios, aún en un contexto que se encontraban de exilio, en un contexto en el que se encontraban difícil. Y ayer compartíamos esto porque en ese contexto de tristeza, en ese contexto de desesperanza, Dios habla a su pueblo y le promete restauración. Amén. Y en ese contexto, de igual manera, a nosotros en ocasiones pensamos que cuando andamos con la autoestima o con la tristeza o con los problemas en la familia, pensamos que Dios nos ha abandonado, pero no es así. Dios habla a su pueblo, siempre habla a su pueblo, siempre sale a tiempo Jesucristo. Amén. Y hoy, derivado del mensaje de ayer, hablando y compartiendo acerca de Ezequiel 47, diciendo que había prometido, había profetizado el profeta dado por el Espíritu de Dios, por Jesucristo mismo también, diciendo y declarando que en los últimos tiempos iba a haber un derramamiento glorioso, poderoso del Espíritu Santo. Amén. Y justamente también decíamos el día de ayer que este manantial, este fluir del agua de vida, de ese río del Espíritu Santo, inició en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo muere, cuando le clavan la lanza en su costado, dice la Escritura que de su costado salió agua y sangre. Sí, agua y sangre. Y se cumplió, porque a partir de ahí fue edificada la iglesia, fue establecida de una manera poderosa en Jesucristo. Él es nuestro fundamento. Y después de su muerte, su resurrección, 50 días después aproximadamente, por eso se llama Pentecostés, ¿verdad?, fue derramado el Espíritu Santo. Y ocurrió un avivamiento, por decirlo. Si tú buscas en la Escritura la palabra avivamiento, no lo vas a encontrar, evidentemente, ¿verdad? Pero es una forma de decir que fue derramado el Espíritu Santo, dando vida, vida sobre vida, llevando a más al pueblo de Dios para que experimentara un poder que en su vida había experimentado. De hecho, Jesucristo les dijo: no se vayan hasta que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Os conviene que yo me vaya, también les dijo. Y me recordó justamente este pasaje, porque hay un pasaje en el Evangelio de Juan, si me puedes acompañar, capítulo 14, versículo 16 y 17. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16 y 17. Por favor. Desde el versículo 15. Los que estén ahí pueden decir amén. Dice la Escritura en estos versículos: si me amáis, todavía no están ahí, entonces los esperamos. Ok, ¿ya están ahí conmigo? Amén. Dice la Escritura: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y quiero que tú subrayes lo siguiente, porque aquí fue donde hubo un golpe al alma, al corazón, y quiero compartirte de ese golpe que también te golpea el alma y el corazón. Dice: pero vosotros, ¿qué dice ahí? Le conocéis porque mora con vosotros y estará
en vosotros. La pregunta es, asimismo, como hemos estado compartiendo, de que conozcas a Jesucristo, de que conozcas la palabra de Dios y que a través de Jesucristo conocemos al Padre, porque lo dice la Escritura, Él mismo lo dijo. Surge aquí la misma declaración y misma pregunta de Jesucristo. El mundo no le conoce, no conoce al Espíritu Santo, pero ustedes, dice, sí le conocen. Y ahí surgió mi pregunta: ¿conocemos al Espíritu Santo? ¿O sabemos del Espíritu Santo? Porque no es lo mismo, vuelvo al mismo punto, recibir información acerca de que conocer a alguien, ¿verdad? Yo te puedo hablar de, no sé, un amigo, mi esposa, de alguien y decirte: mira, es así, es asado, su carácter es así, le gusta esto, le molesta aquello, hace esto en sus tiempos libres, piensa hacer aquello. Ay, tú dices: wow, ya conocí un poquito de la persona. Pero el hecho de que te hable a alguien de una persona no quiere decir que le conoces. Le conoces hasta que tienes un encuentro con esa persona y entonces tú le puedes decir: ay, mucho gusto, he escuchado de ti, pero ahora te conozco, qué gusto conocerte, ¿va que sí? Y eso sucede lo mismo con Jesucristo. Y ahora quiero compartírtelo y quiero invitarte a que medites en esa medida con el Espíritu Santo. ¿Realmente le conoces? ¿Realmente has tenido un encuentro con Él? ¿Realmente has tenido una relación personal con el Espíritu Santo? Porque ese es un problema. Si no lo has tenido. Aquí Jesucristo les dijo: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Nuestro deseo, nuestro anhelo es que conozcas al Espíritu Santo, a que experimentes su poder, la llenura del Espíritu de Dios, a que fluyas en lo que Él fluye. ¿Y en qué fluye? El fruto del Espíritu se manifiesta, pero también los dones del Espíritu se manifiestan en el pueblo de Dios para edificación de la iglesia. Y hoy en día todo esto está muy escaso en el pueblo de Dios. Nos hemos acomodado tanto en las iglesias, las hemos embellecido, les hemos puesto buenos sonidos, les hemos puesto clima, en algunos lugares butacas, alfombra, ¿ah? El cafecito al lado y cosas por el estilo que al final no están mal. Si las quieren poner y hay para ponerlas, qué bendición. Pero el objetivo no es ese. El objetivo es conocer al Espíritu Santo. Pero la iglesia que está muy cómoda en lo material o muy cómoda en lo tangible, le costará mucho trabajo experimentar al Espíritu de Dios, que se experimenta a través de fe, que se experimenta a través de búsqueda, que se experimenta a través de ceder el control de nuestra vida. Y no es fácil. No es fácil depender de Dios y del Espíritu Santo. Amén. Hazte esta pregunta esta mañana: ¿conozco al Espíritu Santo o sé del Espíritu Santo? Yo podría preguntar aquí: ¿cuántos de los que están aquí son bautizados en el Espíritu Santo? No levantes tu mano. Y seguramente no todos son bautizados en el Espíritu Santo. Hay muchos cristianos que tienen años en el Evangelio, pero que no han sido bautizados por el Espíritu Santo. Y de alguna manera no nos hemos más bien conformado. El Espíritu Santo no va a llegar rompiendo la puerta del corazón y entrando, no. El Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo es tan sensible que solo Él entra a tu vida, a tu corazón. Él te bautiza si tú le abres la puerta y lo invitas a pasar. ¿Sí? Ayer hablábamos de niveles de búsqueda de Dios. Ayer hablábamos de niveles de otorgar el control a Dios. Ayer hablábamos de sumergirnos en el río del Espíritu Santo, en la gloria de Dios.
Y esto se traduce en el control del Espíritu Santo, donde Él empieza a manifestar en tu vida el carácter de Jesucristo, los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre. ¿Qué más? Templanza, bondad. Contra tales cosas no hay ley. Pero el pueblo de Dios piensa que esto es solo una frase, que solo es un pensamiento, que solo es algo hermoso que está en la Escritura. Ay, en el momento en que seamos glorificados, yo tendré todo eso. No. Es algo con lo que Dios está trabajando en tu vida, formando tu carácter, tu corazón, tu fe. Porque este mundo necesita esa calidad de personas. Es decir, el mundo necesita ver a Jesucristo en tu vida. Y no es que vaya a ver a Jesucristo, es decir, que traigas una palabra a Jesucristo o una pulserita, ¿no? Jesucristo, o que traigas una estampa en tu carro, Jesucristo, para que la gente lo vea. A veces hasta da pena, mejor quitémosla. Se nos mete un taxi, le pitamos y le sacamos la mano y la agitamos fuertemente, y tu carro dice Jesucristo. O traemos la pulserita o la playerita y creemos que eso es suficiente. No. Jesucristo debe de ser mostrado a través del carácter, del fruto manifiesto del Espíritu Santo. En el momento en que la gente te pregunta y te dice: oye, a ti te veo bien tranquilo, ¿cómo le haces? Oye, me contaste que estabas pasando por enfermedad, o tu familia, y pues está fuerte, ¿y por qué tienes esa paz? O oye, ¿no estás viendo la economía cómo está? ¿Y por qué reaccionas así? Y es el momento en decir: déjame compartirte, es que yo conozco a Cristo. Amén. Y entonces está esta pregunta tan hermosa: ¿conoces a Cristo, al Espíritu Santo? Y luego en este mismo contexto les dice: pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y dice el versículo 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y aquí viene una frase importante: mas el Consolador, di conmigo, el Consolador. Eso, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Este versículo 26 es muy importante. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sí. La palabra Consolador, así como lo anunció Jesucristo, según los escritores, los comentaristas, teólogos, dicen que es una palabra, una traducción no muy apegada al original. La palabra en el original, cuando se refiere al Espíritu Santo o Consolador, es Paracletos. Di conmigo, Paracletos. Más fuerte, Paracletos. En el original, cuando dice yo os enviaré el Espíritu Santo, dice yo os enviaré al Paracletos. Y entendiendo esta palabra, la traducción más específica o más literal es que es aquel que está a un lado como abogado y como intercesor.
Es aquel que está al lado de mí, es aquel que me acompaña siempre, es aquel que camina conmigo. Ven, Jaime. No te vas a despegar de mí. Es aquel que a donde yo voy, estoy predicando, aquí está, y luego me volteo, me regreso y ahí está, y le estoy hablando a las personas y él también habla, y entonces yo me bajo y el Espíritu se baja y te está hablando, y entonces yo voy para acá y el Espíritu te habla, y luego yo voy al baño y el Espíritu te sigue. Y entonces yo voy y ay, el hermano, no es hermano de veras, el de allá con los niños, ahorita vengo. Y el Espíritu Santo va contigo y no te deja. Él es el Paracletos, el que va a un lado de ti siempre. Y así va, así va, así va. Espérate, sigue, sigue. Así va, ¿me entiendes, amada iglesia? Así va, sigue hablando. Así va. El Espíritu no se calla, sigue. Gracias, estaba haciendo. ¿Me entiende? Eso es el Paracletos. Al lado de él. Siempre, siempre, siempre. No te deja, no te deja, no te deja. Por eso la Escritura dice: no os dejaré huérfanos. Va a haber siempre, siempre estarás acompañado. Siempre tendrás compañía. Es el Espíritu Santo, siempre está ahí. Y está abogando por ti. Y te está recordando las cosas que Cristo dijo. No hagas esto, no hagas aquello. Ay, ahorita voy a regañar al hermano y el Espíritu. No, con amor. Ok. Ve y exhorta a Moisés y el Espíritu. Sí, dale duro. Dale. Dale un aplauso a Cristo. Ven. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7 en adelante al 16, fíjate lo que dice en su contexto. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, ¿qué dice? ¿Cómo dice? ¿Pero quién? No. ¿Cómo dijimos? ¿El qué? El Paracletos. Ya estamos aprendiendo, ¿va? El Paracletos no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Versículo 13, importante. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Amén. Y aquí surgen muchas cosas, porque quiero compartir solo pequeñas características, pero que son las más fundamentales y fuertes de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, para que tú y yo lo tengamos presente, cobremos conciencia de que el Espíritu Santo no te deja y que está contigo siempre. ¿Y cuál es la forma en la que Él opera, en la que Él obra en tu vida? La gente piensa que cuando hablamos del Espíritu Santo todo lo reduce a hablar en lenguas, y eso es solo una parte. El Espíritu Santo es el poder ejecutivo de la deidad. El hablar en lenguas es solo una evidencia chiquitita de lo que Él ha hecho en tu vida, pero el Espíritu Santo es Dios. Y rechazar al Espíritu Santo, no permitir su obra en nosotros, es rechazar la ayuda de Jesucristo. Porque Jesucristo les dijo: os conviene que yo me vaya, porque va a haber alguien que va a estar con ustedes. No os dejaré huérfanos.
Obviamente el pasaje de Juan, el primero que leímos, está bajo el contexto de la obediencia. Para Juan, en ese pasaje, el amar a Dios está establecido bajo el contexto de obediencia. Sí. Y en ese contexto dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él los dará. Te conviene saberlo, anótalo. Pero obedécele, ¿verdad? Y en ese contexto también, por eso mismo dijo: bueno, me tienen que obedecer. Y entonces Jesucristo ahí, yo creo que con el Padre pensando, dijeron: pues no me van a obedecer. No, yo les estoy diciendo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero le estoy diciendo a aquellos que por naturaleza no obedecen. Entonces, ¿qué necesitan? Al Espíritu Santo. En ese contexto se establece ese mensaje. En el contexto de amor, de obediencia, de manifestar el amor a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos guardan sus mandamientos? Si los guardas es por el Espíritu Santo, porque está ahí. Aunque a veces no te des cuenta, pero el Espíritu Santo es el que te está duro y duro, duro y duro. A veces tú piensas que es tu conciencia. No, es el Espíritu Santo el que te está hablando y dice: no, eso no. No, no toques eso. No, no, no. Y tú nomás tantito que no. Y si no. Amén. Es el Paracleto, siempre está a nuestro lado y está como abogado. Está siempre con la idea de levantarnos, de fortalecernos. Siempre, siempre, siempre. Qué hermoso sería experimentar ese espíritu poderoso en nuestra vida constantemente y a cada momento. Valga la redundancia, pero es necesaria. Es necesaria. Pero al final, toda la derivación de las traducciones recaen en que sí, es el Consolador, porque trae un consuelo, ¿verdad? Trae un consuelo, pero no es el consuelo. Ven, Jaime, ya te agarré, ni modo, ya ves, ya te tocó. No es el consuelo de que llega el hermano y te dice: hermano, es que me pasa esto, y vamos a dar el consuelo aquí en mi hombro. Ay, le estoy dando consuelo. Ay, pobrecito, no te preocupes, todo va a salir bien, ¿verdad? Esa clase de consuelo no es la del Espíritu de Dios. La palabra de Dios establece y dice: Él los guiará, que dice, a toda verdad. Digo, no quiere decir que no sienta su abrazo, ¿verdad? Su apapacho, por supuesto. Pero el consuelo que el Espíritu Santo siempre hace es recordarte las promesas y la palabra de Dios. Ese es el consuelo del Espíritu de Dios. Cuando tú andas triste, cuando tú andas sin dinero y dices: Señor, ¿qué voy a hacer? Me siento desesperado porque la cosa está difícil, no tengo dinero, mira, ¿qué voy a hacer? Y el Espíritu Santo agarra y te lleva a la palabra de Dios y te dice: no temas, yo soy tu proveedor. ¿Sí? Cuando tienes temor en tu vida, en este mundo las cosas tan difíciles, y ¿qué va a pasar a mi familia, a mis hijos? El temblor se movió muy feo en la Ciudad de México. Hubo gente que se desesperó. Hubo gente que a lo mejor no estaba con sus hijos ahí y dijo: ¡ay, mis hijos! Y el Espíritu Santo agarra, se acerca y te consuela y te dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Me entiendes? Y entonces de repente ocurre algo más fuerte y tu vida la temes, y entonces te llega una enfermedad y todas estas cosas. Y tú dices, el Espíritu Santo te lleva y te dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará contigo. ¿Me entiendes? Esa es la forma en la que el Espíritu hace. Toma de lo de Dios, de lo de Jesús, de su palabra, y te recuerda la palabra. Mucha gente viene esperando una palmada en la espalda, y sí te la podemos dar, pero ese sentimiento se va a ir rápido. Te vas a ir al día siguiente, tú ya vas a estar otra vez en la lona, en el suelo, con los sentimientos destrozados.
¿Por qué? Porque no efectuó nada más que un abrazo humano o un sentimiento. Yo estoy contigo. Mentira. El único que está contigo es el Paracletos, es el Espíritu de Dios. Pero Él funciona de esa manera, con la palabra de Dios. Por eso la Escritura dice eso. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Qué hablará entonces? Las cosas de Jesús. Por eso, cuando surge una palabra profética, hermano, hermana, aprendamos. Y un hermano puede ser que por su emoción le eche de su cosecha. Pero no pasa nada. Tú lo que vas a hacer como hermano maduro, abres tu Biblia y lo que Él te compartió tiene que encuadrar y encajar en la voluntad de Dios escrita. Si no encaja ahí, solo toma lo bueno, desecha lo malo. Si llega alguien y te dice, hermano, Dios me dice, el Espíritu Santo me dice, vas a sembrar tu casa al siervo de Dios. No, y yo soy el siervo de Dios, imagínate. Y el Señor te va a dar una casa más grande. Ok, hermano, muchas gracias. Dios me le bendiga. Sí. ¿Tú crees que yo se la daría? Obvio no. Él no va a hablar por su propia cuenta. Él va a hablar la palabra de Dios, lo que Jesucristo enseñó. Hay demasiadas doctrinas falsas que para obtener cosas usan artimañas, dice la Escritura. Y dicen que Dios dijo cuando Dios ni dijo. Ese es el consuelo del Paracletos. Es alguien que está abogando por ti. Es alguien que está a tu lado y ve tu alma y la ve con tristeza y dice: no. Levántate, confía en Dios. Confía en aquel que te salvó. Yo te recuerdo que él murió en la cruz. Él padeció por tus pecados. Él padeció por tus dolencias. Él padeció por todo lo que ibas a sufrir. No tienes por qué sufrir. Él lo hizo y tú puedes levantarte y creer en Él. La palabra de Dios dice esto y esto y esto. Y entonces tú empiezas a recibir consuelo. La palabra de Dios es medicina al alma, a los huesos. Y uno se levanta y uno dice: Señor, espero en ti. Esa es la obra del Espíritu Santo. Amén. Pero la pregunta es: si no hablamos con el Espíritu, si no buscamos al Espíritu Santo, si no buscamos la llenura del Espíritu, si no le decimos: Espíritu Santo, ven a mi casa, ven a mi familia, ven a mi vida, satúrame, lléname. Y bueno, no es que venga, el Espíritu Santo está a tu lado, es el Paracletos, ahí está. Hazle caso. Porque además la figura parece como la hicimos, dices: ay, pues alguien igual a ti. No, ni siquiera es igual a ti. El Espíritu Santo es el poder ejecutivo de la deidad. Entonces no se parece siquiera a la figura que hicimos Jaime y yo, sino es un poder inmenso, poderoso, sensible, tremendo, amoroso, que está a tu lado diciendo: ¿en qué te ayudo? Perdóname la figura, pero imagínate traer un guardaespaldas 2 metros 15, peso de 150 kilos, 180, pero de puro músculo, ¿verdad? Con mucho dinero, y que te diga: yo te voy a cuidar y todo lo que tú necesites te lo voy a dar. ¿Logras ver esa figura? Bueno, pues tampoco es esa, aún más. Aún más.
¿Me entiendes? Pero no disponemos nuestro corazón a escucharle. Y entonces resurge la pregunta que te hice al inicio: ¿conoces al Espíritu Santo? O como muchos: ay, no, es que son lenguas, no, yo no me meto, eso no es para mí. El Espíritu Santo, Jesucristo dijo: ustedes le conocen porque está con ustedes y en ustedes, mora con vosotros. Y Él no se ha ido, estará hasta que su iglesia sea arrebatada. Y está encargado de nuestros corazones y nuestras almas. Su oración está constante y permanente delante del trono de Dios. Él está clamando con gemidos indecibles, dice la Escritura, por ti y por mí. Considera su ministerio. El consuelo viene de la revelación de Jesucristo, donde el Espíritu Santo toma de ahí y te lo recuerda. La verdad de Dios, por eso dice la Escritura que Él es el Espíritu de verdad. Él es el Espíritu de verdad. Dice: los recordará lo que os he dicho. Ahí Juan 14, 26. El Espíritu Santo juega una parte vital, importante en nuestra adopción de hijos al Padre. El Espíritu es el maestro, es el tutor, es nuestro diario caminar con Cristo. Y nosotros somos sus estudiantes. Y Él nos enseña que somos adoptados. Él nos enseña cómo tenemos que comportarnos, nos recuerda la palabra de Dios. Y nos recuerda la más gloriosa proclamación jamás dicha por Jesús: yo soy el Hijo de Dios. Jesucristo, en realidad, cuando le preguntaban, Él decía: tú lo has dicho, porque Él esperaba que todo el mundo lo viera, y lo vio. Pedro fue el que le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero esa frase, yo soy el Hijo de Dios, está encargada en el ministerio del Espíritu Santo hacia nuestra vida, donde constantemente nos susurra al oído y nos dice: tú eres Hijo de Dios, tú tienes un Padre en el cielo y te ama. Las palabras de Jesús aquí se hacen nuestras palabras. Al ser adoptados en la familia del Padre, haciéndonos hermanos y hermanas en Cristo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, dice Gálatas capítulo 4 versículo 6, Abba Padre. Acompáñame a Gálatas, por favor. Capítulo 4 versículo 6. Dice la Escritura: y por cuanto sois hijos, ¿qué dice? Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El Espíritu Santo es el que nos guía y nos enseña, nos revela el amor del Padre a través del Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Recuerdan qué significa Abba? Papito. Abba Padre, papito. ¿Ah? Él nos revela esa paternidad, de la cual te hablé, creo que hace no sé cuántos días. Pero el Espíritu Santo, o hace 8 días creo, nos revela eso. El cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, dice, sino hijo. Y si hijo, ¿qué dice? También heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. El Espíritu Santo
es quien clama por nosotros. Recuerda lo que Jesús dijo: tú eres hijo, tú eres hija de Dios, del Todopoderoso. Nos recuerda la identidad constantemente. Nos recuerda que no estamos solos. Y esas palabras tienen que retumbar en nuestro corazón. Y en ese contexto nos recuerda que nos ama. Nos ama. Este es su ministerio. Parte de su ministerio. Es una fuente de paz. Es una fuente de gozo. Es una fuente de esperanza. Es la fuerza en nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Es nuestra guía, porque va de la mano con la palabra de Dios, con su palabra. Constantemente, cada que tú lees la Escritura, si tú oras al Espíritu, revélame lo que está aquí, Él lo va a hacer. Si tú estudias la palabra de Dios constantemente, Él te va a ayudar. Y cuando tengas necesidad, esa palabra saldrá de la Escritura cobrando vida al pensamiento, a la razón, al corazón, y te dará fortaleza para los días difíciles. Ese es el Espíritu Santo. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Luego Romanos 8:14, ahí poquito atrás. Cada pasaje en su contexto. Pero dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Y si preguntásemos en esta mañana: ¿eres guiado por el Espíritu Santo? Tal vez muchos respondiéramos: pues creo que sí. Porque no tenemos la seguridad y la certeza en la comunión con Dios. Amén. ¿Te das cuenta, amada iglesia, qué tan importante es el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo al levantarte, al acostarte, al estar en tu trabajo, al estar en tus actividades diarias? Pero no solo es eso, porque además de todo eso hay algo que también tienes que saber. Otra fuente de consuelo a nuestra vida, a nuestra alma, de esperanza para la humanidad, es creer que el Espíritu Santo ha venido a hacer guerra contra las lujurias y los atractivos de nuestra carne. Eso también es importante. Él vino a hacer guerra. Gálatas capítulo 5 versículo 17. Dice la palabra de Dios: porque el deseo de la carne, ¿qué dice? Es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y ahí viene toda la lista. Mas el fruto del Espíritu, en el versículo 22 dice: es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Una guerra interna aún ruge dentro de nosotros. Cada cristiano puede decir: yo sé que Dios me ama.
Lo conozco como mi Padre y yo sé que soy su hijo. Yo sé que soy justificado ante los ojos de Dios y tengo acceso al Señor. Pero aún hay una guerra dentro de mí. Aún lucho contra pensamientos carnales, contra horribles tentaciones. Y esta guerra nunca parece terminar. También tienes que saber que el Espíritu Santo ha venido a hacer guerra contra eso. Y ha venido a estar en favor tuyo y ayudarte en esa batalla y en esa guerra. Amén. ¿Cuántos le permiten que les ayuden en esas guerras o batallas? O me van a decir, no, yo no tengo de esas batallas. ¿Cuántos tienen tentaciones carnales? A la carne le gusta, según el contexto de donde haya salido, el alcoholismo, la lujuria, las mujeres, la sexualidad, todas esas cosas, la avaricia, la mentira. Alguien miente por deporte. Hay gente que miente por deporte. ¿Cuántas cosas que no agradan a Dios? El Espíritu Santo vino a ayudarnos y a hacer esta batalla, esta guerra en favor de nosotros, ayudarte a pelear. Y todas estas cosas pensamos que son dignas, o más bien indignas de Cristo, que golpean nuestra vida y que intentan apartarnos de Jesucristo. Y por eso el Espíritu Santo fue enviado, para que en esas batallas Él te recuerde y te diga: tú fuiste lavado por la sangre del Cordero de Dios. Yo te voy a ayudar. Abogado tenemos para con el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi rostro es invocado, y se volviere de sus malos caminos, yo sanaré su tierra, su parentela. Y el Espíritu Santo constantemente te habla y te exhorta, te recuerda la palabra de Dios. Estas batallas pueden ser tan intensas y tan frecuentes que a veces sentimos como que estamos perdiendo la guerra. Hasta el apóstol Pablo se sintió así, gritando en angustia: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Romanos capítulo 7 versículo 24. Acompáñame a Romanos 7. Regresamos un poquito atrás. ¿Ya estás ahí? Desde el versículo 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué declaraciones? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántos quieren hacer el bien? Pero el hacerlo está difícil. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y es una lucha terrible.
donde solamente con la intimidad y el control de Dios y esa relación con el Espíritu Santo, experimentándole día a día, podrás obtener la victoria. Amén. Y la respuesta surge del Espíritu de Dios, recordándonos la palabra que dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. En resumen, Pablo dice: tú estás peleando la misma guerra que es experimentada por santos piadosos por todo el mundo. Tu prueba no es algo peculiar o específico a ti. El apóstol Pedro nos asegura también, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Primera de Pedro 4:12, solo anótalo. El Espíritu Santo está ahí. Y con esto termino. Amada iglesia, si tú no conoces al Espíritu Santo, si tú solamente tienes información del Espíritu Santo pero no le conoces, no has tenido un encuentro con Él, no tienes una relación con Él, tu vida cristiana va a ser difícil. Muy, muy difícil. Tienes que tener conciencia de que humanamente tú y yo somos débiles. De que humanamente, Pablo dice, estamos vendidos al pecado. Estamos vendidos al pecado. Y estamos vendidos porque tenemos una naturaleza caída. Y eso, lejos de hacernos mal, nos hace bien porque nos concientiza. ¿Crees tú que puedes solo? Sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la dependencia del Espíritu de Dios, ¿crees que puedes? ¿Crees que puedes dejar de mentir? ¿Crees que puedes dejar de fornicar? ¿Crees que puedes dejar de adulterar con la pura fuerza humana? ¿Crees que puedes dejar de fumar? ¿De consumir drogas? ¿Crees que puedes dejar de tomar? ¿De verdad crees que puedes? Qué hermosa frase: miserables de nosotros. No es una ofensa, describe nuestra miseria, pero realza la necesidad de depender del Espíritu Santo, la necesidad de depender de Dios. Y eso es hermoso, porque lejos de que esto nos juegue en contra, se la volteó a Satanás. Esto nos juega en favor, porque no dependerá de mí, sino de Dios, de Jesucristo, de su Espíritu, el Consolador, el Paracletos, el que está a un lado de ti todo el tiempo. Dependes. Empieza a conocerle, empieza a experimentar su ministerio. Deja que te hable al corazón, deja que te mueva las entrañas. Te invito a que te pongas de pie.